¿Cuántas horas tenemos cada uno? Tenemos hambre, Antonio. No, yo voy a tratar de contestar algunas, digo, no, si todos contestamos todas, estamos hasta mañana pasado, así que quisiera contestar algunas muy directas. Una compañera preguntaba sobre el tema de la inversión extranjera y cómo se diferencia en América Latina. Obviamente hay una diferenciación muy clara que todos conocemos, toda el área de inversión extranjera maquiladora que sacan en el norte y central y en América del Norte y América Central, y la inversión extractiva o primarizadora que hay en el sur, como hay una gran diferencia de quiénes son los países y de qué tipo de instrumentos se utilizan. Eso está claro, pero también es bastante claro que no es la inversión extranjera. A ver, voy a dar un ejemplo bien concreto. Uruguay, un país chiquito, tiene inversión extranjera de Finlandia, con lo cual tiene plantas de producción de celulosa, que modificó la matriz productiva porque toda una parte de la tierra que se usaba en el área agrícola se usa para plantar árboles. Pero también tiene una transnacional chilena, que tiene también una planta de celulosa. Pero también tiene inversiones brasileñas, que han instalado y han comprado frigoríficos y arroceras. Pero también tiene inversión extranjera argentina, que ha comprado tierras en el litoral para plantar soja y si no la ha alquilado. Y también tiene una inversión transnacional de lo que llamaba Marcelo hoy, la materialización del capital ficticio, es la construcción de edificios y viviendas de todo tipo, sobre todo suntuarios, que es una inversión enorme. En Uruguay, digo, para ver, cada país es distinto. En Uruguay el 40% de la inversión extranjera va a construcción. Entonces, entonces sí, es total. O sea, todo es distinto, pero lo que sí es homogéneo es que la lógica de la transnacional es la ocupación del territorio y la obtención del máximo beneficio, lógica capitalista pura. Y lo hace con el respaldo del capital transnacional en general, pero de los estados, y cuando alguien hablaba, un compañero, de los ejércitos, etc., sí, de la fuerza militar y de la fuerza de la inteligencia, de la CIA, etcétera, como lo podemos ver cuando atacan Honduras, cuando atacan Paraguay, cuando quieren atacar Bolivia. O sea, la lógica de las transnacionales tiene estados y ejércitos atrás, y contra eso tenemos que enfrentarlo. Entonces, ¿es homogéneo? Sí, es homogéneo. No conozco una transnacional, el capitalismo bueno de la transnacional tal o cual, más allá que hablan permanentemente de la atención a las cuestiones sociales y de que dan financian ONG para atender a los niñitos pobres de tal lugar o de tal otro, y otra ONG para salvar el pájaro aquel, y entonces el mundo, ¿no? Que es toda una política y la propaganda permanente, pero de hecho esa política lo que buscan es hacer confiable entre la población, aparte de libros, digo, pero no, yo creo que es el ejército de invasión. Yo en un trabajo lo denomino la inversión invasión, es la invasión de nuestros territorios, y eso en el análisis general ha crecido enormemente en América Latina, crecido enormemente, no es nada trivial. Otra pregunta que quería contestar era a un compañero que hablaba de la desmercantilización de las políticas asistencialistas. Yo creo que las políticas asistencialistas no tienen nada de mercantilización. Las políticas asistencialistas lo único que buscan, como algunos de los dos compañeros, no sé cuál de los dos, lubrican el proceso de dominación. O sea, es toda una capa social que tiene algo que no tenía y vive con ese algo que no tenía. Pero vive, y esto es bien importante, vive en la misma covacha que vivía antes. Digo, tiene las mismas calles, tiene los mismos desperdicios y todas las carencias, digamos, en temas como educación, salud, etc. No entra la policía ni entra las ambulancias a determinados lugares, pero sí tiene el plan de emergencia en el caso uruguayo, o la bolsa familia de brasileño. Pero como bien dijo el compañero, lo mismo hace Colombia. No es un objetivo de mercantilización. El proceso de mercantilización ha aumentado enormemente, y termino acá para no meterme en todos los temas. El proceso de mercantilización ha aumentado enormemente con la presencia de las transnacionales, porque mercantilización fue cuando las empresas públicas, que generaban una renta que manejaba el Estado, pasaron a ser formas de obtención de renta del capitalismo, de los capitalistas. Pero mercantilización es cuando ahora la asociación público-privada ponen en la salud,
las cárceles, la educación, las calles y cualquier cosa que proponga un inversor extranjero como proceso de mercantilización. Y si será mercantilización eso, es una destrucción del Estado, de una destrucción del papel ese del Estado total. Y además, miren qué contradicción. Se recurre a eso porque no tenemos plata en el momento que mejor nos va. Se supuestamente, o sea, todo el tema de los commodities nos dan un elevado nivel de ingresos. En ese momento, cuando tenemos enormes reservas, y es otra cuestión de saludar a la ortodoxia, ellos, reservas guardadas gigantescas, colocadas en el Banco de Estados Unidos, es brutal. O sea, la mercantilización crece a nivel latinoamericano en forma creciente y creciente además en todos los países, salvo una excepción, es una lógica general. Y entonces viene la última cosa que quiero decir. Yo en mi ponencia hice notar, o traté de que quedara muy claro, el peso que tiene la elaboración conceptual que se hace en los fondos monetarios, en el Banco Mundial, y que llevan adelante el respaldo de las transnacionales y de su ejército y de la deuda. No son elaboraciones teóricas que quedan, no son elaboraciones teóricas con las que se hacen las políticas que llevamos adelante. Y podemos ubicar etapas diciendo, esta es la etapa de lo que predominó esta concepción. Y digo, es un tema de fondo. Y cuando yo decía, cuando no lo dije porque está en el trabajo, pero cuando uno dice, hay un cambio en los 70, antes el Estado tenía el papel asumido de atender todas las necesidades del individuo, en la vejez, en el nacimiento, en el desempleo y en el problema de salud, lo asumía como una responsabilidad. Con el neoliberalismo la responsabilidad pasó a usted, señor, a BMC. Entonces es un cambio conceptual muy fuerte, se abandonó un paradigma y se sustituyó por otro. Entonces esas cosas, o sea que el ver la globalidad del funcionamiento es un tema central y no quiero meterme en los demás temas para no terminar mañana. Gracias, Antonio. Jair. Primero que todo, pues agradecer por los comentarios y por las preguntas que además demuestran que estamos en presencia de un auditorio bastante calificado y pues lo que uno puede responder seguramente es primario en relación pues con el tamaño de las preguntas y sobre todo por razones de tiempo, de verdad. Yo quiero pues hacer algunas consideraciones también rápidas a propósito de preguntas puntuales y otras más generales. Lo primero sobre el tema de lo que llamaba Josefina, o llama Josefina la acumulación mafiosa. Es como mi análisis de la experiencia colombiana, que yo creo que hoy es como más clara respecto de lo que uno de pronto podía evaluar en los años 80 o los años 90, incluso todavía. En el sentido más abstracto, pues desde luego uno está en presencia de formas llamadas ilegales de acumulación, que en todo caso se articulan con formas legales, entre comillas, de la acumulación, lo que uno llamaría zonas grises de la acumulación de capital, para con eso querer significar que ciertas prosperidades de los negocios legales en buena medida se explican por las alianzas con los capitales, digamos, en este caso narcotraficantes. Pero más allá de eso, yo vería como varias funciones. Detrás de todo esto hay un proyecto y por eso la militarización es tan importante. Detrás de esto hay un proyecto de alistamiento de territorios. Y cuando hablamos de un proyecto de alistamiento de territorios, estamos pensando alistamiento de territorios en varios sentidos. Alistamiento de territorios asociados lógicamente con tendencias y con dinámicas de acumulación en un inicio no suficientemente claras. Es decir, hoy sabemos a manera de ilustración para el caso colombiano que el proyecto narcotraficante y paramilitar en muchas regiones del país tuvo que ver con el alistamiento posterior
con el alistamiento del territorio para la llegada de inversionistas extranjeros transnacionales. Entonces, hoy sabemos, a manera de ilustración, que hay una empresa canadiense que se llama Pacific Rubiales, que extrae petróleo, la cuarta parte del petróleo colombiano, de los 960.000 barriles diarios. Esta sola tiene una producción de 250.000. Pero hace 15 años no sabíamos cuál era el papel que jugaban las bandas paramilitares y los narcotraficantes de la región, ¿cierto? Entonces allí lo que se produjo fue un alistamiento del territorio y llegó después la empresa canadiense. En relación con la explotación de oro en zonas de páramo en el país, una multinacional que se llama Greystar, también canadiense, nos regresamos a los años 90 y allí está una operación militar, Operación Berlín, ¿no?, en la que hay narcos, paramilitares, militares. Luego llega la multinacional canadiense, pero eso en ese momento no lo sabíamos. Entonces aquí hay un tema, digamos, de alistamiento del territorio, lógicas de acumulación. Eso obviamente está asociado a la liquidación de resistencias, de formas de organización social y popular, ¿no es cierto? Porque el alistamiento y la militarización tiene que ver con eso, es con la disposición del territorio, y si entendemos el territorio en términos de una producción social, pues obviamente que una manera de producir socialmente el territorio en lógicas capitalistas es liquidando las formas de organización y de resistencia social y popular. Y un elemento nuevo, diría yo, que es el elemento de la financiarización también. Es decir, esto es clave porque es que esto está inmerso en las dinámicas del capital financiarizado transnacional, ¿no? Las llamadas economías ilegales mueven en el mundo más de cerca de 600.000 millones de dólares al año. Y esa plata pues no está guardada como lo guardaban los abuelitos en los colchones, ¿no es cierto?, y debajo de la cama, no, sino que esa plata está circulando, digamos, en los... Entonces aquí hay un problema también que habría que mirarlo en ese sentido. Primer comentario. Pues segundo comentario a propósito de formas del tema de la expropiación, del despojo, ¿no?, y del despojo financiarizado. Lo ilustro con 3 ejemplos muy veloces. Primer ejemplo, desplazo violentamente campesinos, caso colombiano, ¿no?, o no solamente campesinos, indígenas, en fin. En el caso colombiano hablamos de más de 4,5 millones de desplazados, hablamos de una expropiación de territorio cercana a 7 millones de hectáreas, ¿no?, de un total, pues, es decir, la pobla, como para entender las dimensiones, el área cultural de Colombia es de 21 millones de hectáreas, 7 millones de hectáreas despojadas, pues eso es ilustrativo al respecto. Ahora hay en el país una discusión, o no una discusión, se produjo una norma que se llama la Ley de Restitución de Tierras y Reparación de Víctimas. Entonces, hoy el gobierno responde, entre comillas, a los anhelos de los campesinos. Le vamos a titular la tierra que nunca se les había titulado. Entonces, aquí tienes el título de tu tierra. Pero resulta que en tu tierra, entre tanto, ya hay a manera de ilustración un cultivo de larga duración, por ejemplo cultivo de palma aceitera, ¿no?, que sirve para producir estos agrocombustibles, biodiesel, ¿no es cierto? Entonces ese campesino que quiere regresar, ¿qué hace? Pues ese campesino lo que hace hoy, lo que puede hacer hoy es arrendar su título. Y recibe, arrendar su título, no, arrendar su tierra. La normatividad estableció una cosa que se llama el derecho de superficie, ¿no? Entonces él arrienda el derecho al usufructo de la superficie de su tierra, ¿no es cierto? Y esos contratos de arrendamiento son contratos a 20 años prorrogables. Entonces a cambio entonces es un campesino convertido ahora en rentista, ¿cierto? Es un campesino convertido ahora en un rentista de la tierra, ¿no? Entonces se produce ahí, digo yo, una magia, ¿no? Y es que tienes tú una agricultura sin campesinos, pero además unos campesinos inmersos en el mercado de los títulos de valores, porque al final esos contratos de arrendamiento son contratos que pueden ser titularizados y además que pueden ser también transados en los mercados de valores. Ese es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo también que lo conocemos todos es el ejemplo de la expropiación de los ahorros de los trabajadores
en los fondos de pensiones, otra forma del despojo, ¿no? Simplemente con una fluctuación en los mercados bursátiles, el capital logró la magia de hacer del trabajo capital, ¿no es cierto? También, es decir, de los ahorros de los trabajadores, en fin. Y tal vez la principal forma de despojo, y digo yo, es la forma de la deuda pública, ¿no? El endeudamiento público, que claro, aquí por razones de tiempo no podemos entrar a derivar todo el tema, ¿no es cierto? Pero al final, pues aquí estamos en presencia de todos somos contribuyentes, ¿no es cierto? ¿Y para qué contribuimos al final a una sociedad? En lo esencial, en el caso colombiano, y hay muchos casos con datos similares, el 40% del presupuesto público va para pagar servicio de deuda y para pagar gasto de seguridad y defensa, a manera de ilustración. Bueno, de acuerdo, hay unos retos metodológicos fuertes, y en el caso personal hemos tenido que mirar, considerando las dinámicas de la acumulación a nivel mundial, pero también en América Latina, mirar mucho más, hacer mucho mayores acercamientos a la geografía crítica, diría yo, es decir, además de análisis de economía política, en fin, la geografía me parece hoy clave, pues fundamental. Se planteó un debate muy gordo acá, realmente difícil de abordar pues por razones de tiempo, pero que simplemente es útil para señalar la vigencia de temas gruesos desde el punto de vista del análisis clásico. Es decir, aquí los debates de la transición siguen vigentes, ¿no? El debate que tú planteabas a propósito de... hay que volver a leer los debates de Che Guevara con Bettelheim, por ejemplo, de Mandel con Bettelheim, años 60, a propósito de teoría del valor en el socialismo, en fin, cómo miramos todo eso, porque eso está ahí presente, ¿no es cierto? Solo que hoy me parece se aborda muy trivialmente, ¿no? Pero los temas están ahí, los temas teóricos duros, propuestos en su momento por el análisis marxista clásico, en los textos, digamos, tenemos que volver a leer, digamos, a Marx, tenemos que leer no solamente a Marx, a otros autores marxistas claves, Rosa Luxemburgo, a Lenin, en fin, el propio Trotsky, en fin, hay muchos aportes que yo creo que nos ayudarían a entender mejor las discusiones actuales y en cierta manera abandonar algunas trivialidades que se plantean en esas discusiones. Comparto el planteamiento dan ustedes sobre el tema de los derechos, sobre el tema de la desmercantilización, ¿no es cierto? El problema es que son políticas de asistencia. El problema es que son políticas que no se están fundamentando, ¿no es cierto?, en una expropiación de los expropiadores. Ese es el problema de fondo, ¿no es cierto? Mientras no pensemos en la transformación sustancial de las relaciones de producción existentes en esos respectivos países, es decir, en una lógica anticapitalista, como lo decía Julio, pues al final estamos entre otras formas de asistencia, y con todo el respeto, no hay gran diferencia entre los bonos educativos o los bonos que se dan en Bolivia a la familia, con el Bolsa Familia, con Familias en Acción en Colombia, con el programa acá de México, que es casi que el precursor, digamos, de América Latina, aunque otros dicen que por allá Pinochet fue el que se inventó eso a finales de los 70, ¿cierto? Pero más allá de eso no hay diferencias de fondo, ¿no? Es una forma de producir y regular la pobreza, más que de transformar las estructuras que fundamentan las desigualdades en nuestro país, y eso desde luego tiene que ver con el tema de la propiedad. Siguiente asunto. Comparto la tesis de una nueva forma de proletarización, y yo creo que esa nueva forma de proletarización hoy, en las dinámicas de la producción espacial del capitalismo, están asociadas con lo que uno llamaría la financiarización del territorio, ¿no? Es decir, hoy incluso es posible mantener las formas de vida, pero inmersas en otras lógicas, ¿no? Tú puedes ser perfectamente una comunidad que produce servicios ambientales, ¿no es cierto? De manera, contigo podemos negociar acá bonos de producción de oxígeno, los bonos de carbono que llaman, o sea, es también como esos retos que se nos plantean hoy en el trabajo de los análisis. Y por último, a propósito de experiencias alternativas, creo que no es retomar experiencias, porque
precisamente parte de los problemas que hemos tenido es eso de retomar experiencias, ¿no? Incluso pues bueno, no hay tiempo para eso, pero digo, es más que retomar experiencias, mirar elaboraciones que nos pueden ser útiles, ¿no es cierto? Elaboraciones que nos pueden ser útiles, y creo que ahí elaboraciones son útiles en términos, primero, del mismo concepto de comunidad, lo que significa la organización en comunidad de la vida, las formas de gobierno, las formas de, digamos, de organización del poder social, las formas de economía, de relacionamiento con la naturaleza, etcétera, son las cosas que tenemos que explorar para ver qué es lo que podemos eventualmente ahí efectivamente proyectar, y eso es lo que creo que nos da razones para no ser pesimistas, ¿cierto? Porque lo que estamos viendo es que hay una potencia muy importante, muy significativa en los sectores sociales y populares. Lo que estamos viendo es que no podemos hacer una lectura economicista de la acumulación de capital, ¿no? Como alguien lo decía, el capital es una relación social. Si hablamos de acumulación, estamos hablando de luchas también, estamos hablando de resistencia, estamos hablando de otras formas de producción de poder, ¿no es cierto?, de poder social, que en todo caso, pues efectivamente pueden ir en dirección a avanzar hacia proyectos alternativos. Y ahí el debate de la larga duración, ciclos sistémicos de acumulación, en fin, que justamente por esas condiciones de la larga duración, creo que podemos hablar en un próximo evento. No, mentiras. No, porque ahí hay análisis interesantes, ¿no es cierto? Porque me parece que el compañero ha puesto un análisis interesante, ya puesto por otra disciplina, que era la disciplina de la historia, ¿no es cierto? O sea, aquí nos toca hacer análisis también de larga duración, y esto para dónde va. Y yo creo que hay un proceso de reconfiguración de crisis, pero hay luchas. Yo creo que eso es lo importante también tener presente. El punto todavía es cómo luchas tienen las condiciones y las posibilidades efectivamente de producir una ruptura sistémica. No las vemos todavía, pero en términos de las luchas hay acumulados tan imperceptibles que muchas veces, diría uno, afloran aparentemente en forma espontánea, pero que realmente responden a trayectorias silenciosas en ocasiones de acumulación de fuerzas que pueden producir esos quiebres. Gracias. Julio. Bueno, también intentando ser sintético, agradeciendo los comentarios, preguntas, reflexiones. Primera cuestión, sobre las intervenciones de Josefina y de Graciela sobre México y Chile. Me parece que lo más... el año que viene se van a cumplir 40 años del golpe de Estado en Chile. Y yo adicionaría lo que dijo Graciela, que la dictadura militar chilena no solo gestó el ensayo neoliberal latinoamericano, sino que funda el ensayo general neoliberal a escala mundial. Es decir, la trayectoria hay que mirarla ahí. Y la trayectoria en inicio es el terrorismo de Estado en Chile, generalizado como terrorismo de Estado en Sudamérica. Y yo me pregunto si hoy no podemos hablar del terrorismo de Estado mundial. Entonces, en esto del pesimismo o el optimismo, ver que el poder necesita cada vez más del terror. Y si uno quiere pensar en términos de cuál ha sido el gran éxito de las políticas neoliberales en 40 años, bueno, creo que el gran éxito ha sido la destrucción de sujetos. Y por lo tanto ahí yo podría responder esto y ya callarme, que la principal tarea es reconstruir sujetos. Y para ser más preciso, sujeto es el que lucha. Cuando uno mira a México, uno tiene que ir a 1910 para ver lo temprano de la Revolución Mexicana en la historia de América Latina. Entonces, hay que recuperar esa historia. Recién se hablaba de historia, de procesos largos. Y por eso el zapatismo, a ver, dicho con respeto, yo diría, no tiene tanta importancia qué pasa hoy con el zapatismo. Pero el zapatismo reconstruyó el imaginario mundial de que se podía confrontar. El zapatismo reinició una serie de luchas a escala mundial que terminaron con la consigna "otro mundo es posible". O sea, digo, para valorar incluso
la situación, más de un mexicano ante la respuesta electoral de la última elección podría decir estamos mal. Bueno, estamos mal, pero México contribuyó en su momento con el levantamiento zapatista a reencender la mecha de que era posible. Cuando un intelectual renegado mexicano había sacado un libro que se llamaba La Utopía Desarmada, ¿no? Sí. Castañeda. Entonces yo digo, hay que mirar esos procesos porque lo que constituyó la lucha zapatista uno puede considerarla como una lucha local, localizada. Uno puede pensarla así, porque efectivamente fue una lucha que tuvo una territorialidad determinada. Sin embargo, la experiencia de Chiapas se extendió por todo el mundo. Y hoy casi todo el mundo sabe qué cosa es Chiapas. Y antes no se sabía que era Chiapas. Vuelvo a decir, no importa lo que hoy pase en Chiapas. Pero lo que sucedió en Chiapas generó un acontecimiento mundial, global, de constitución de sujetos mundial para confrontar con la hegemonía del capital. Con lo cual, creo que es muy útil los comentarios que hicieron Josefina y Graciela sobre Chile y sobre México para que pensemos esta cuestión del sujeto. Y eso me lleva a otro tema que estuvo planteado en un par de preguntas sobre cómo pensar el anticapitalismo. Y se habló del tema de la desmercantilización. Muy bueno que Jairo traiga a cuento los debates del Che en Cuba en el 64. ¿Por qué ese era el debate? El debate es cómo se puede ir contra la ley del valor. Ir contra la ley del valor es ir contra la ley del plusvalor. Porque no se puede pensar en plusvalor sin pensar en el valor, en el intercambio mercantil. La tendencia de la sociedad contemporánea es la mercantilización. Cada vez más acudimos al mercado para resolver múltiples problemas. Podríamos dar muchos ejemplos. Pero cada vez más el mercado es el que nos resuelve las necesidades. Bueno, la pregunta, ¿se puede desmercantilizar? Primer dato, los estudiantes chilenos instalaron la lucha por la educación pública. Eso es lo que están planteando los chilenos. Lo consigan o no lo consigan. Y es lo que frenó el cambio de la ley educativa en Colombia, Jairo, ¿no? El ejemplo chileno motorizó a los estudiantes colombianos para impedir el cambio de la ley 30. Mercantilización extrema. De mercantilización extrema inspirada en el modelo chileno. Bueno, eso es desmercantilización. Digo, para traer a tierra qué cosa es la desmercantilización. La desmercantilización supone luchar por la salud pública y es crecientemente mercantilizada. Hay un campo de acción para la desmercantilización muy grande. Digo esto para no imaginar que los propios debates teóricos del Che en la década del 60, comienzo de los 60, pueden materializarse rápidamente eliminando el intercambio de mercancías. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que digo es que poner como un horizonte civilizatorio, se habló de crisis civilizatoria, poner como horizonte civilizatorio la desmercantilización es un elemento sustantivo. Porque luchar por la desmercantilización constituye sujeto. Y vuelvo a decir, es sujeto el que lucha. No hay sujeto a priori. Aquellos que vulgarizan a Marx y dicen que son los obreros, los sujetos de la historia, se equivocan. Marx no dijo eso. Lo que Marx y Engels plantearon en el manifiesto era un fantasma, recorre Europa, era los trabajadores que se estaban constituyendo en clase, luchando por sus propios objetivos. Pero eran los trabajadores que luchaban los que se constituían en sujeto. No hay sujeto a priori, porque si no, el sujeto charro sería el sujeto revolucionario en México. Y en Nicaragua, el mayor sindicato organizado en la actualidad es el sindicato de los cuentapropistas. Y hay toda una concepción teórica, Orlando Núñez Soto atrás de esa, gran sociólogo, marxista. Si alguien preguntaba por la vigencia de la teoría de la dependencia, ahí tienen elementos de vigencia de la teoría de la dependencia. Nicaragua hoy, discutiendo el papel de cómo organizar ese sujeto. En Bolivia, la COP, la Central Obrera Boliviana, fue históricamente el gran
el gran sindicato, el gran partido, el gran agrupamiento de los obreros mineros. Pero en la década del 80 se destruyó esa economía capitalista minera. Y esos trabajadores mineros se desorganizaron, dejaron de estar incluso en la propia COP. Y hoy lo que tenemos en Bolivia es una gran cantidad, como se dice ahora, de microemprendedores. Y esos microemprendedores son trabajadores ambulantes, son trabajadores por cuenta propia, y tienen la historia y la trayectoria de la COP y todo el marxismo y el comunismo en la formación histórica, pero hoy totalmente desarticulados. Hay constituidos en sujetos. Y no son obreros, son microemprendedores. Entonces el tema no está en la denominación, sino en el papel que tienen en el proceso de producción. Hoy no se puede entender la producción en Bolivia sin este conjunto importante de trabajadores por cuenta propia. Entonces hay un cambio en la configuración del trabajo. Ahí estamos diciendo en la asamblea de Claxo que uno de los temas que tiene que tomar Claxo a futuro es el tema del mapa social de América Latina. ¿Cuál es el mapa social? Esto tan interesante de los trabajadores, los indígenas. A ver, yo dije hace un rato, la acumulación originaria del capital estuvo basada en el trabajo esclavo de los indígenas que sacaron la riqueza de Potosí. Vayan a ver lo que es Potosí. Entonces, ¿quién dijo que los indígenas no son trabajadores, no son generadores de riqueza en los términos de Adam Smith, de la economía política clásica? Por lo tanto, hay que estudiar más este nuevo mapa del sujeto social. Hay que investigar. Este es un desafío para la teoría revolucionaria. Entonces, también, ¿cómo pensar el anticapitalismo? Construyendo sujeto e iniciativa política. Hace poco con Antonio estuvimos en un debate en Uruguay, donde después de nuestra intervención habló Fernando Lugo, recientemente derrocado. Y le preguntaron de qué se arrepentía él. Dijo, bueno, me puedo arrepentir de muchas cosas, pero lo principal es no haber avanzado en los cambios estructurales. Esto que Jairo recién decía, en los cambios de las relaciones sociales de producción. En Paraguay haber hecho la reforma agraria. ¿Se puede hacer o no? Y bueno, la única respuesta que hay a esta pregunta que yo hago es si se constituye un sujeto consciente que luche por esas transformaciones. Y es interesante el debate de cómo se construye ese sujeto. De arriba, de abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Requiere múltiples relaciones dialécticas. Sobre el escenario futuro que se planteó, ¿qué pensamos del escenario futuro? Yo creo que lo central es recuperar iniciativa teórica y práctica. Samir Amin habla de capitalismo senil. Bueno, a mí no me gusta eso, porque si es senil quiere decir que está a punto de morirse. Y yo creo que el capitalismo está, es hegemónico, es dominante. Nosotros vivimos una época de bipolaridad, más allá del balance que hagamos del socialismo, pero esa bipolaridad terminó hace 20 años y el capitalismo está avanzando. Antonio habló de una ofensiva estratégica del capital. Si hay ofensiva estratégica del capital, yo coincido con esa visión, el capitalismo está en crisis, con dificultades para la valorización de capitales, pero en una ofensiva que es furcio de Jairo cuando dijo el capitalismo, la economía verde. Esa es la estrategia del capital. El capital no está en terapia intensiva, pensando en la desaparición, está defendiéndose y se defiende con la militarización, es muy agresivo, por eso el gran poder militar. Y da para el pesimismo. Yo digo, la verdad, ni pesimismo ni optimismo. Lo que hay que estudiar es la realidad y ver cómo se construye el proyecto emancipador. Mi tesis es que la teoría crítica, la teoría de la revolución, más precisamente, creo que ha tenido un ciclo común de 1848 con el manifiesto hasta 1990 y que de alguna manera todos somos tributarios de ello, con los matices de las distintas corrientes ideológicas y políticas. Pero bueno, en 1990 no se terminó la historia, como dijo Fukuyama. Yo diría, recomienza un nuevo ciclo. Y prefiero decir que estamos viviendo recién 22 años de ese nuevo ciclo.
de una experiencia histórica de los pueblos por su emancipación. Aquí se lo mencionó Espartaco. ¿Cuánto hace que nos da para hablar Espartaco? ¿Cuánto hace que Carlos Marx instaló las bases teóricas más importantes de la teoría de la revolución? Jairo dice, hay que volver a Marx. Hay que volver a Marx y a todo lo que hay hasta ahora de profundización de esos contenidos. ¿Hay vigencia de la teoría de la dependencia? Por supuesto que hay vigencia. Nosotros nos vamos ahora, varios de los que estamos acá, el domingo partimos para Haití para hacer un coloquio de la Sociedad de Economía Política de América Latina. Ahí en la Sociedad de Economía Política de América Latina, surgida en la primera década del siglo XXI, como preocupación de un grupo de intelectuales que miran la economía política, viendo la situación que hay en el movimiento popular de la región y del mundo. Con lo cual, la CEPLA está marcando un camino. Muchos de los que estamos acá somos parte de la red de estudio de la economía mundial. Y la red de estudio de la economía mundial somos un grupo de intelectuales latinoamericanos que miramos el mundo desde nuestra región, intentando darle vigencia y contenido a la teoría crítica, a la teoría de la revolución en nuestro tiempo histórico. Y el propio debate del Grupo de Trabajo de Economía Mundial es expresión de esta situación para no ser ni pesimista ni optimista, sino ver los problemas concretos en tiempo concreto, dando respuesta en la coyuntura. Y experiencias. Las experiencias, el problema es que la academia no investiga las experiencias que parecen marginales. Por ejemplo, la economía comunitaria. La Constitución boliviana establece que la economía boliviana es plural y reconoce que hay, por lo tanto, una economía capitalista dentro de la economía plural, que hay una economía estatal, que en el caso boliviano en los últimos 6 años es creciente, que hay una economía cooperativa y que hay una economía comunitaria. Ahora, cuando uno va a Bolivia a querer estudiar qué cosa es la economía comunitaria, hay escasos estudios. En Bolivia, que es el lugar de mayor experiencia de desarrollo de la comuna, de la comunidad. Bueno, ahí estamos desafiados para estudiar qué cosa es la economía comunitaria, sobre todo porque en Bolivia plantean la perspectiva del socialismo comunitario. Y el socialismo comunitario supone la extensión de la forma comunitaria de organización de la producción y distribución. Entonces ahí tenemos mucho, estamos en un ambiente, en una conferencia de estudio en ciencias sociales, hay que estudiar eso. ¿Qué es la economía comunitaria en México? Yo no sé, hay que investigarlo. ¿Qué cosa es la economía comunitaria en todos los países de nuestra América? Son temas que hay que estudiarlo. Por lo tanto, incluso hay que recuperar las experiencias, aunque parezcan muy micro, porque muchas de esas experiencias muy micro pueden dar pautas teóricas. Berenice me preguntaba qué instrumentos hay que hacer. Bueno, un instrumento concreto es ese, cómo llenamos de economía comunitaria a nuestra América. Y estoy diciendo que es ampliamente minoritaria la economía comunitaria. Bolivia tiene una economía plural con hegemonía capitalista. Hemos sido convocados varios intelectuales para ayudar y discutir con el gobierno boliviano cómo pasar de la hegemonía capitalista a la hegemonía no capitalista. Eso es más economía estatal, más economía cooperativa, más economía comunitaria. Si no sabemos las formas concretas en que se desarrollan esas formas de economía en esos países concretos, poco podemos ayudar. El pueblo boliviano inició su proceso de transformación con la lucha del agua. Ahora, cuando las comunidades fueron puestas a administrar la empresa estatal de agua, fue un fracaso. Entonces, no solo alcanza con confrontar contra las transnacionales, sino que luego hay que organizar las formas de gestión para resolver el tema del abastecimiento del agua potable, de los alimentos, de lo que ustedes quieran. Pero son desafíos gigantescos que están planteados y los instrumentos, Berenice, no existen. Tenemos que inventarlos. Tengo temor de que muchos de nosotros, llegados a posiciones de gobierno o de asesores, terminamos sucumbiendo ante la inmensa realidad que nos impone resolver lo cotidiano y nos falta la audacia de animarnos a pensar lo estratégico alternativo. Y eso vale para el pensamiento también. Cuando participamos en reuniones como esta o discusiones, a veces acudimos a lo sencillo que es la descripción
y no nos animamos a fundamentar el sueño de un ensayo transformador. Y termino con un planteo que decía, creo que el compañero acá, de que el capitalismo todo lo asimila. Y claro que todo lo asimila, porque es poder. Gramsci dijo hace muchos años que el movimiento popular siempre está fragmentado. Muchas veces nosotros hablamos, está fragmentado el movimiento popular. Está fragmentado porque es clase subordinada, porque es clase subalterna, porque es una búsqueda por constituirse en poder. Mientras que el capital es hegemónico, es dominante, es poder. Tiene el poder de la moneda, de la producción, del dólar, del euro. Tiene el poder militar, el poder de las armas, del terror, de la sumisión. Y tiene el poder ideológico de Hollywood, del cine, de las imágenes, de la hamburguesa, del modo de vida. Entonces tiene poder. Y por eso el poder todo lo asimila. Y muy bien se dijo por acá, la tendencia es a la extensión del consumo y con el consumo del individuo y la satisfacción individual de sus necesidades. Bueno, hay que confrontar con eso. ¿En qué momento de esa confrontación estamos? Yo digo, recién llevamos 22 años de una nueva etapa de la lucha de clases a nivel mundial. Estamos construyendo teoría y práctica de la revolución. Gracias. Palabras del doctor Julio, del maestro Antonio y del doctor Jaime. Agradecemos su presencia y grata compañía. Buenas tardes, buen provecho. Gracias. Ahora el Estado pasaron a ser formas de obtención de renta del capitalismo, de los capitalistas. Pero mercantilización es cuando ahora la asociación público-privada ponen en la salud, las cárceles, la educación, las calles y cualquier cosa que proponga un inversor extranjero como proceso de mercantilización. Y si será mercantilización eso, es una destrucción del Estado, de una destrucción del papel ese del Estado total. Y además, miren qué contradicción. Se recurre a eso porque no tenemos plata en el momento que mejor nos va. Se supuestamente, o sea, todo el tema de los commodities nos dan un elevado nivel de ingresos. En ese momento, cuando tenemos enormes reservas, y es otra cuestión de saludar a la ortodoxia, ellos, reservas guardadas gigantescas, colocadas en el Banco de Estados Unidos, es brutal. O sea, la mercantilización crece a nivel latinoamericano en forma creciente, y creciente además en todos los países, salvo alguna excepción. Es una lógica general. Y entonces viene la última cosa que quiero decir. Yo en mi ponencia hice notar, o traté de que quedara muy claro, el peso que tiene la elaboración conceptual que se hace en los fondos monetarios, en el Banco Mundial, y que llevan adelante con el respaldo de las transnacionales y de su ejército y de la deuda. No son elaboraciones teóricas que quedan, no son elaboraciones teóricas con las que se hacen las políticas que llevamos adelante. Y podemos ubicar etapas del capital ficticio en la construcción de edificios y viviendas de todo tipo, sobre todo suntuarios, que es una inversión enorme. En Uruguay, digo, cada país es distinto. En Uruguay el 40% de la inversión extranjera va a construcción. Entonces, entonces sí, es total. O sea, todo es distinto, pero lo que sí es homogéneo es que la lógica de la transnacional es la ocupación del territorio y la obtención del máximo beneficio, lógica capitalista pura. Y lo hace con el respaldo del capital transnacional en general, pero de los estados, y cuando alguien hablaba, un compañero, de los ejércitos, etc., sí, de la fuerza militar y de la fuerza de la inteligencia, de la CIA, etcétera, como lo podemos ver cuando atacan Honduras, cuando atacan Paraguay, cuando quieren atacar Bolivia. O sea, la lógica de las transnacionales tiene estados y ejércitos atrás, y contra eso tenemos que enfrentarlo. Entonces, ¿es homogéneo? Sí, es homogéneo. No conozco una transnacional, el capitalismo bueno de la transnacional, tal o cual, más allá que hablan permanentemente de la atención a las cuestiones sociales y de que financian ONG para atender a los niñitos pobres de tal lugar o de tal otro, y otra ONG para salvar el pájaro aquel, y entonces el mundo, ¿no? Que es toda una política y la propaganda permanente, pero de hecho esa política lo que buscan es hacer confiable entre la población, aparte libros, digo,
Pero no, yo creo que diciendo, esta es la etapa de nuestra concepción. Y digo, es un tema de fondo. Y cuando yo decía, cuando no lo dije porque está en el trabajo, pero cuando uno dice, hay un cambio en los 70, antes el Estado tenía el papel asumido de atender todas las necesidades del individuo, en la vejez, en el nacimiento, en el desempleo y en el problema de salud, lo asumía como una responsabilidad. Con el neoliberalismo la responsabilidad pasó a usted, señor, a BBC. Entonces es un cambio conceptual muy fuerte, se abandonó un paradigma y se sustituyó por otro. Entonces esas cosas, o sea que el ver la globalidad del funcionamiento es un tema central y no quiero meterme en los demás temas para no terminar mañana. Gracias, Antonio. Jaime. Primero que todo, pues agradecer por los comentarios y por las preguntas que además demuestran que estamos en presencia de un auditorio bastante calificado y pues lo que uno puede responder seguramente es precario en relación pues con el tamaño de las preguntas y sobre todo por razones de tiempo, de verdad. Yo quiero pues hacer algunas consideraciones también rápidas a propósito de preguntas puntuales y otras más generales. Lo primero sobre el tema de lo que llamaba Josefina. Es el ejército de invasión. Yo en un trabajo lo denomino la invasión. Es la invasión de nuestro territorio. Y eso, en el análisis general, ha crecido enormemente en América Latina. Crecido enormemente, no es nada trivial. Otra pregunta que quería contestar era a un compañero que hablaba de la desmercantilización de las políticas asistencialistas. Yo creo que las políticas asistencialistas no tienen nada de mercantilización. Las políticas asistencialistas lo único que buscan, como algunos de los dos compañeros, no sé cuál de los dos, lubrican el proceso de dominación. O sea, es toda una capa social que tiene algo que no tenía y vive con ese algo que no tenía. Pero vive, y esto es bien importante, vive en la misma covacha que vivía antes. Digo, tiene las mismas calles, tiene los mismos desperdicios y todas las carencias, digamos, en temas como educación, salud, etc. No entra la policía ni entra las ambulancias a determinados lugares, pero sí tiene el plan de emergencia en el caso uruguayo, o la bolsa familia de brasileño, pero como bien dijo el compañero, lo mismo hace Colombia. No es un objetivo de mercantilización. El proceso de mercantilización ha aumentado enormemente, y termino acá para no meterme en todos los temas. El proceso de mercantilización ha aumentado enormemente con la presencia de las transnacionales, porque mercantilización fue cuando las empresas públicas, que generaban una renta de manejar cuántas horas tenemos cada uno. Tenemos hambre, Antonio. No, yo trataba de contestar algunas, si todos contestamos todas, estamos hasta mañana pasado, así que quisiera contestar algunas muy directas. Una compañera preguntaba sobre el tema de la inversión extranjera y cómo se diferencia en América Latina. Obviamente hay una diferenciación muy clara que todos conocemos, toda el área de inversión extranjera maquiladora que sacan en el norte y central y en América del Norte y América Central, y la inversión extractiva o primarizadora que hay en el sur. Como hay una gran diferencia de quiénes son los países y de qué tipo de instrumentos se utilizan. Eso está claro, pero también es bastante claro que no es la inversión extranjera. A ver, te voy a dar un ejemplo bien concreto. Uruguay, un país chiquito, tiene inversión extranjera de Finlandia, con lo cual tiene plantas de producción de celulosa, que modificó la matriz productiva porque toda una parte de la tierra que se usaba en el área agrícola se usa para plantar árboles. Pero también tiene una transnacional chilena, que tiene también una planta de celulosa. Pero también tiene inversiones brasileñas, que han instalado y han comprado frigoríficos y arroceras. Pero también tiene inversión extranjera argentina, que ha comprado tierras en el litoral para plantar soja y si no la ha alquilado. Y también tiene una inversión transnacional de lo que llamaba Marcelo hoy, la materialización